Estudio Central le da la más cordial bienvenida a todos ustedes, acompañándonos hoy con la presencia del extraordinario maestro Genaro Villamil. Él es escritor y periodista especializado en medios de comunicación, reportero de la revista Proceso, profesor de la Escuela de Periodismo Carlos Septién y director del blog Homo Sapiens. El tema con el que nos acompaña hoy es la reforma en telecomunicaciones, o mejor dicho, la ley Peña Nieto, Televisa. ¿Sí? Le recordamos la dinámica, compañeros, para hacer esto un poco más ágil y que todos puedan tener la oportunidad de plantear sus dudas. Les vamos a pasar unos papelitos donde escriban sus preguntas y al final el maestro nos las conteste, ¿no? Para hacerlo más dinámico y más fluido, más. Y bueno, sin más preámbulos, le damos muchísimas gracias por su colaboración y lo dejamos con el maestro. Nos trajo libros para que podamos adquirirlos. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, una disculpa por el retraso, de repente luego moverse en la Ciudad de México y en el centro no es muy fácil. Está yo viniendo aquí del Senado, esta casa de los locos, que es a donde van a aprobar también la reforma energética que nos quieren imponer. Pero bueno, no es el tema específicamente de hoy, sino más bien quiero sostener pues un diálogo con ustedes sobre todas las dudas o sugerencias o puntos de vista que ustedes tengan acerca de esto que yo he denominado la ley Peña Televisa. Pues fue el nombre que prácticamente se quedó desde que lo advertimos y lo publicamos en la revista Proceso. No voy a entrar a los detalles técnicos, que es donde a veces el diablo está en estos detalles. Yo lo que quiero es compartir con ustedes una especie de ruta. No sé si sea mejor que yo me pare. ¿Sí? Sí. Para los compañeros que están atrás. Una especie de cómo surgió y qué significa esta ley y qué es lo que representa o qué es lo que está detrás de todo esto. Yo creo que en primer lugar hay que tomar en cuenta, hay que tener muy claro que es, a final de cuentas, la izquierda en México. Sí hay, ustedes son. No hablo de la izquierda del partidista, hablo de las izquierdas sociales, de los que a final de cuentas tenemos una convicción que va más allá de siglas o de movimientos o de candidatos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que por lo menos en los últimos 25 años la televisión mexicana, específicamente Televisa y TV Azteca, su imitación peor, fueron a final de cuentas los causantes de una u otra manera que en 3 ocasiones la izquierda no haya llegado al poder presidencial en México. ¿Cuál es la primera? El 88, evidentemente. La segunda, la del 2006, y la tercera, la del 2012. De ese tamaño ha sido la influencia y el poder no solamente de una empresa. Esto va más allá de las siglas de la empresa o de la dinastía Azcárraga o de los que están directa o indirectamente vinculados a esta televisora. Televisa, al final de cuentas, ha sido el reducto del sistema político mexicano. Ha sido y es una creación del sistema y del régimen mexicano, no es una cosa creada al vapor o producto de una genialidad, o como nos han hecho creer que es una empresa más de comunicaciones que se dedica al entretenimiento, a la información o a la libertad de expresión. Televisa durante estos últimos 25 años ha impedido
y ha frenado el desarrollo de la transición a la democracia en México. Durante estos 25 años ha sido el factor a través del cual las derechas religiosas, empresariales, ideológicas, partidistas se han conjugado para frenar lo que desde el 88 ya era una necesidad y una tendencia en un buen número de mexicanos, que era la posibilidad de un gobierno que revirtiera el avance de los neoliberales, el avance de un modelo neoliberal de gobierno. En el 88 no fue tan evidente como en el 2006, pero fue claro que Saludos, quien entonces era la imagen, ahora ya se volvió bueno, como Manuel Bartlett, ¿no? Ya se volvió bueno. Pero bueno, son los redimidos. Pero bueno, en ese momento a él le toca jugar el papel del censor y de la imagen aquella del sistema, si se acuerdan, ¿no? Cuando presenta y el montaje de los hijos de Lázaro Cárdenas y el silencio obsequioso del fraude o en torno al fraude electoral aquella noche del 6 de julio del 88, cuando se cayó el sistema, ¿sí? Y después, muchos años después, durante todo el periodo salinista, pues Televisa fue premiada, recibió 66 concesiones más de televisión, se creó una empresa a modo para competirle a Televisa, pero en realidad nada más era para maquillar la competencia, que es TV Azteca, cuyo dueño pues, resultó mucho peor en sus prácticas y en su idea de la televisión que la propia Televisa. En esa época, Emilio Azcárraga Milmo, el tigre del que todos nos acordamos, o la mayoría de los que están aquí se acuerdan, pues dijo: nosotros somos soldados del presidente y somos soldados del PRI y vamos a seguir apoyando al PRI. Y lo hicieron en el 94, en la segunda candidatura de Cárdenas, y lo hicieron, o lo trataron de hacer en el 2000, solo que para el 2000 ellos ya tenían un candidato, un producto, una construcción, un payaso tenebroso que nos gobernó durante 6 años. ¿Ya saben quién es? El Vicente Fox. El Vicente Fox. Que a final de cuentas la gente votó por él porque creyeron en esa imagen mediática que se generó en torno a él, ¿no? Que era el macho con botas, el que iba a cambiar en 5 minutos el país y en 15 minutos iba a resolver el conflicto del ZLN y que iba a encerrar a las tepocatas y víboras prietas y todos esos desplantes de ranchero analfabeta, porque hay rancheros muy respetables y todos esos desplantes pues generaron en la gente, y hay que reconocerlo, que Vicente Fox ganó esa elección. No fue una elección tan fraudulenta, aunque sí hubo enormes escándalos como el Pemex Gate o el de Amigos de Fox, que tenían que ver con el financiamiento justamente a la campaña en televisión, ¿sí? Por Rodi, Carlos Romero de Chávez en el caso del PRI, ¿no? Y allá está, ahora sigue siendo senador, sigue teniendo fuero, pero esa fue la primera demostración de que Televisa podía crear productos para lograr la presidencia de la República, y lo hicieron, ¿no? En menos de un año ya todo el mundo estaba claro de que Vicente Fox había sido un spot. Los que no votamos por él pues sabíamos perfectamente de qué se trataba, pero mucha gente que no lo sabía pues se decepciona de la democracia y emerge una figura que era la que estaba gobernando en el Distrito Federal durante ese periodo, que fue Andrés Manuel López Obrador. Y ahí fue muy claro que aun cuando López Obrador no se enfrentó con Televisa durante su gobierno en la capital, Televisa se enfrenta con él y lo afrenta, y afrenta a él y a la sociedad que lo estaba apoyando. Primero con aquellos escándalos de
señora Herodes, perdón, de Rosario Herodes, la que ya no quiere que haya más de 3 hijos para los indígenas. Mande. Berlanga, la ex jefa de gobierno. Qué lástima, ¿verdad? Porque como jefa de gobierno hizo un brillante papel y como traidora, pues ya vemos cómo está. También. Va bien, ¿verdad? Pero va bien por abajo. Pero bueno, primero fueron aquellos mis escándalos. Fue el amor, sí, enamorado. Sí, era todo el amor al dinero. A ver, ¿las mujeres creen que por amor uno hace eso? No, ¿verdad? No, pero algunas veces sí, yo he visto que muchas veces el amor atonta a las mujeres. No ven, de verdad, lo he visto con muchas, que el amor las atonta, que dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, seamos amables y digamos que... Hay una amiga que era bien luchona, bien todo. Se enamoró, se va a casar y ahora lo que no le dice su marido es lo que hace. Yo estoy de acuerdo con ustedes, fue por amor, pero por amor al poder. Por la ambición al poder. Por amor a Carlos Salinas de Gortari, que fue el que estuvo detrás de... Un sistema, fue una estrategia del sistema. Claro. Y bueno, pues ahí surge López Obrador, el desafuero viene posteriormente, y luego todos nos acordamos perfectamente de lo que sucedió en el 2006 con la Guerra Sucia, ¿sí? Con esta campaña de spots en televisión, en radio, pero sobre todo en televisión, y todo el papel que jugó Televisa para impedir la llegada de la izquierda partidista al poder, ¿sí? Ahí fue el punto de quiebra, ahí ya fue cuando nos dimos cuenta que si teníamos dudas en el 2000 de que Televisa había sido la aliada de una derecha, en el 2006 ya no hubo duda de que estábamos enfrentándonos no a un sistema electoral, sino a un sistema económico, ideológico, de control político y de control de la opinión pública y de muchas conciencias, ¿no? Todo el sexenio de Felipe Calderón, este sexenio tenebroso, de horror, de muertes, pues digamos que de ímpetu etílico, por decirlo de una manera amable, sí, fue también, a final de cuentas, el sexenio donde más poder tuvo Televisa. Esa es un poquito la historia que relata este libro, el sexenio de Televisa, que no era ese el sexenio, sino también era ese más este, ¿sí? Y el origen de por qué viene esto. Antes de que nos llueva, no quiero alargarme mucho, pero sí quiero decir que el germen o el huevo de la serpiente, como diría la película, aquella que anunciaba el ascenso del nazifascismo en Alemania, el huevo de la serpiente se genera y se engendra en ese sexenio para que Televisa pudiera tener mucho más poder del que ya tenía. Es en ese periodo electoral, justamente en el 2006, cuando se aprueba la ley Televisa. Se aprueba en la Cámara de Diputados con otro gran legislador de izquierda llamado Pablo Gómez. Se la aprobó. ¿Por qué no la leí yo? Ganan 300,000 pesos al mes, pero no pueden leer una ley. Pero eso la pueden aprobar en 5 minutos. Hubo más debate en el Senado. Ahí es donde sí jugó un papel importante y clave Manuel Bartlett, junto con Gabriel Corral, junto con hasta incluso los chuchos en esa época, ¿no? Pero bueno, la ley Televisa es la primera demostración de que esa empresa ya no era soldado del presidente y que buscaba que los políticos fueran sus soldados y que la sociedad fuera la que estuviera atenta y dócil a ellos. La Suprema Corte de Justicia echó abajo algunos elementos ya muy descarados de la ley Televisa en el 2007, no porque fueran unos grandes ministros, sino porque también era tan evidente y tan obvio el escándalo que se había generado a nivel internacional, que había que poner freno también a eso. Pero durante esos 6 años también Televisa creció muchísimo hacia un área en donde ellos no eran poderosos como sí lo era Carlos Slim. Ellos empezaron a crecer en el área de telecomunicaciones,
¿sí? Empezaron a comprar empresas de televisión restringida, a tal grado que ya Televisa no solamente es un monopolio en televisión abierta, sino también en televisión restringida, a través de toda la serie de empresas que tienen: Sky, Cablevisión, Cablemás, Cablecom, Televisión Internacional o Televisión Monterrey, que son los de Milenio TV, esos son de Televisa. Y también fueron expandiendo su poder hacia la telefonía. Y terminó el sexenio de Felipe Calderón con la alianza entre TV Azteca y Televisa en Yusacet, ¿sí? Algo que en cualquier otro país hubiera sido imposible de aceptar. Es como si, no sé, para poner algún ejemplo bárbaro, es como si Google y Microsoft formaran una misma empresa en Estados Unidos. El caso es que todos esos favores fueron además correspondidos por Televisa con esa cobertura tan brutalmente favorable a la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico y a esa permanente y constante e incansable batalla y campaña contra todo lo que oliera a López Obrador, todo lo que oliera a izquierda, todo lo que fuera crítico, ¿no? Acuérdense del episodio del 2008 cuando prueban la primera reforma o la primera contrarreforma energética, cómo estuvieron las televisoras y los medios de comunicación electrónica en una campaña permanente en contra, pues, de aquel movimiento de las Adelitas, de aquel movimiento de lo de la resistencia civil pacífica, ¿no? Era toda una campaña orquestada y era en beneficio y en retribución a lo que Calderón les estaba dando. Pero empieza desde el 2010, y aquí es donde quiero que no nos perdamos un poquito en este episodio, ya en estos episodios más recientes. En el 2010, pero sobre todo en el 2011, en México comienza una especie de revolución silenciosa, no visible, en las redes sociales, en el internet, en donde antes nadie se había reparado en la posibilidad de que hubiera una especie de revolución de las audiencias. Y evidentemente era una revolución encabezada por una revolución silenciosa encabezada por jóvenes, muchos de ellos que ya no crecieron con Televisa, que ya no tuvieron como niñera electrónica Televisa, a lo mejor tuvieron como niñera electrónica un iPad o un iPod, no sé si sea mejor o peor, pero que están acostumbrados a la interacción y ya necesariamente. Lo que vamos a hacer es correr la parte que empieza a crecer ese poder televisivo, en paralelo, el PRI comienza a preparar su retorno al poder de la presidencia a través del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que hace 7 años era un perfecto desconocido. Era un golden boy del Estado de México, el sobrino de Arturo Montiel, uno de los políticos más corruptos que ha existido en la historia del Estado de México, y eso es decir ya mucho. Y pues le arman a Peña Nieto un modelo de promoción de su figura y de ascenso al poder mucho más fuerte y eficaz que el que tuvo Vicente Fox en su momento. De una u otra manera, Vicente Fox sí tenía hasta cierto punto un liderazgo propio en Guanajuato, sí había tenido ciertos chispazos de rebelde, pero Peña Nieto no era nada. Peña Nieto era el bombón asesino, nada más, o un joven que estaba relacionado con las dinastías más fuertes y poderosas del Estado de México, que sigue siendo, y eso todos sabemos, el estado más poblado del país y el estado clave para poder gobernar
para poder ganar elecciones por el número de votantes, ¿no? Y como el Distrito Federal es el Estado local. Y lo hacen no porque sean muy generosos, lo hacen porque era un negocio, lo hacen porque se destinaron miles de millones de pesos a esa promoción sistemática, permanente, en los canales de televisión, en las comedias, en los comentarios o en los programas de espectáculos. En fin, era todo un proyecto de poder y de negocio, que por cierto se está replicando. Lo mismo aplicaron con Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, lo mismo aplicaron con otros gobernadores, y lo mismo están aplicando ahora con varios gobernadores, como Manuel Velasco de Chiapas, o como el de Puebla, o como el mismo, ¿no? Los Chapitas, ¿sí? Pero ahí es donde ellos se enlazan con un proyecto de negocio para llegar al poder, ¿sí? ¿Y por qué digo que en paralelo comienza a surgir una revolución silenciosa? Porque en ese ámbito en donde se creía que era una minoría de la población, porque en el 2010, en el 2011 todavía, ni siquiera el 30% de la población, menos del 20% de la población tenía acceso a banda ancha, y de ese 20%, pues, de la población mexicana, un porcentaje todavía menor eran usuarios de redes sociales, en especial de Facebook y de Twitter y de los blogs. Pero hubo un episodio que creo que todos se acordarán, que fue quizá en uno de los primeros episodios en donde las redes sociales demostraron su poder. ¿Sí se acuerdan de un episodio en el que Carmen Aristegui preguntó al aire si tenía problemas de alcoholismo o no Felipe Calderón? ¿Y qué sucedió? La corrieron, ¿no? ¿Y qué sucedió? ¿Y por qué se reinstaló? Porque le hubo una presión de las audiencias. No era una presión de un partido político, no era una presión de algún político, ni siquiera era una presión que tenía que ver con López Obrador o con el PRD. Fueron las audiencias, fueron los que escuchábamos a ella, los que ya decíamos, chinga, si nos quitan ese espacio informativo, ya pues entonces todo va a ser Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, todos estos de Pepe Cárdenas, o este otro que se llama Pedro Ferriz, todos estos merolicos que trabajan para el poder económico, no para las audiencias, no para la sociedad. Y ahí yo creo que inicia un episodio, a lo mejor muy localizado en la Ciudad de México, a lo mejor muy coyuntural, pero importantísimo, porque de una u otra manera a Aristegui la reinstalan por la presión de esas audiencias, ¿sí? Porque evidentemente no solamente era un apoyo hacia ella, sino una demanda y una crítica contra la censura, contra Calderón y contra la intención de eliminar o de borrar voces disidentes o voces críticas en los medios masivos de comunicación. Ahí yo creo que empieza. Hay otro segundo episodio que es en diciembre de 2003 y que todos se acordarán, fue la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahí es cuando el muñeco pues empieza a caerse, porque es el primer episodio en donde de manera, digamos que natural, este hombre demuestra sus limitaciones, se exhibe, no había la manera de que Televisa controlara eso, y demuestra que el producto que estaban vendiéndonos o que estuvieron vendiendo en la pantalla pues era un hombre ignorante, analfabeta funcional, que además no podía ni siquiera improvisar una respuesta coherente ante una pregunta tan sencilla y lógica como la que se hace en cualquier feria de libro, ¿sí?
Ahí yo creo que empieza el segundo momento muy claro de esta parte en donde hay una serie de ciudadanos y de audiencias que no son controlados ni por los partidos ni por la televisión y empiezan a plantear su punto de vista. Y luego vino el episodio de los jodidos, ¿no? Del PRI de la hija, ¿no? Sí, de la prórroga, que es casi como lo que piensa Televisa de nosotros, de sus audiencias, que ellos hacen televisión para jodidos, ¿no? Así es, que era la apotegma de Libras Cárragas, ¿no? De Tigre, y que lo han seguido haciendo, ¿no? Perfectamente, hasta ahora, ¿no? Quieren engañar a la gente con la Rosa de Guadalupe y con esta mujer realmente nefasta llamada Abraboso, en fin. Pero hay otro episodio, y ese episodio es el determinante en esta historia, porque es el episodio en donde ahí se pone en riesgo de manera no calculada ni prevista la llegada al poder del PRI a través de Peña Nieto y de Televisa. ¿Cuál fue ese episodio? ¿Vale? La Ibero, exactamente. La Ibero, las protestas, los gritos de asesino, las palabras de Peña Nieto diciendo que volvería a repetir lo de Atenco, el intento de censurar, que les resultó contraproducente porque había muchísimos jóvenes que estaban grabando en video lo que estaba pasando. Y aquel zapatazo, justamente se va a cumplir 2 años, ¿no? En mayo, 12 de mayo del 2014. De ese episodio de la Ibero surge un movimiento de jóvenes, 132, que como todos los movimientos surgidos de las redes sociales son movimientos inacibles, temporales y que van luego de reflujo y luego vuelven a emerger, que eso es lo que no entienden ellos. Ellos creen que con cooptar a Tolini, a 2 o 3 de los muchachos que estuvieron ahí en el 132, se acaba el asunto en las redes sociales. Ya vimos que no. Fueron esos mismos muchachos o otros, unos más, que se movilizaron hace unas semanas en la Ciudad de México para protestar por el intento de censura en Internet. Y fueron esas mismas protestas, junto con la cadena humana de Javier Corral y Cárdenas, junto con muchas otras circunstancias y presiones de quienes hemos estado señalando una y otra vez el intento de nueva cuenta de imponer un modelo de legislación para censurar, para controlar la información, para beneficiar a Televisa, para prolongar durante 20 años más el reinado de una televisora que ha demostrado una y otra vez que es el verdadero peligro para México, la verdadera amenaza para el desarrollo cultural, educativo, social, generacional, económico de este país. Llegamos a esta fecha, llegamos a este año con lo que nos habían vendido en el 2013, esta cosa que se llamó el Pacto por México, de que ellos iban a hacer una reforma de telecomunicaciones que iba a acabar con los monopolios y que ahora sí iban a demostrar que Peña Nieto no es un títere de Televisa. Mentira, mentira, se volvió a demostrar que son arreglos del poder y que son arreglos exactamente para impedir un desarrollo lógico, necesario y generacional también de quienes ya no están dispuestos a seguir cambiando, ¿no? Y cuando hablo de generación, no estoy hablando de los que sean menores de 25 años, no por ser menor de 25 años uno es crítico, al contrario. Hablo de que incluso los que tenemos más de 40 años, de una u otra manera hemos modificado nuestra forma de participar en la política a partir de esta lógica de las redes sociales. Esto es una red social, al final de cuentas. Ustedes cada miércoles realizan aquí
como círculo de estudios, es una red social. Es una manera de generar horizontalmente una interlocución y un encuentro que no se hace ni por dinero, que no se hace por una candidatura, y que quien lo quiera hacer así, pues a lo mejor tendrá su derecho, pero no, nada de eso garantiza eso. Es decir, se ha despertado una sociedad que ellos pensaban que podía seguir dormida, que ellos creen que puede seguir dormida, ¿sí? ¿Qué es lo que viene? Es un periodo muy difícil, porque van a imponer otra vez la reforma energética en sus detalles más privatizadores todavía, y para eso van a necesitar todavía con mucha mayor fuerza el poder de la televisión, el poder enajenante que tiene la televisión. Hay que estar, yo creo que pendientes de los dos procesos, de las dos reformas, pero lo que sí quiero que quede en este encuentro es la conciencia clara de que hay capacidad de modificar y de presionar desde nuestro papel de ciudadanos y de audiencias a estos que son poderosos, que son cínicos, que una y otra vez hacen lo mismo, pero que ya no tienen credibilidad. Ya cada vez es menos la posibilidad que tienen. ¿Por qué es menos? Porque a diferencia de la televisión, el internet es un medio internacional. A diferencia de lo que suceda en la televisión mexicana, o sea, López Dóriga no lo conoce más que el pueblo de México, pero a quienes protestan en las redes sociales repercute en otras partes y en otros países, incluyendo Brasil, incluyendo Argentina, incluyendo Europa, incluyendo la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos y que juega un papel esencial, ¿sí? En eso es donde quiero que sí tengamos muy claro esto. Si este tipo de intentos de otra vez consolidar una dictadura de partido y una dictadura televisiva van a fracasar en la medida en que nosotros sepamos cómo utilizar la fuerza que nos da nuestro papel como audiencia, la fuerza que nos da nuestro papel como ciudadanos críticos. Bueno, pues, muchas gracias, y si quieren empezamos a hacer preguntas. Les pasaron los papelitos, ahorita me voy a pasar a recogerlos y queremos agradecer al señor su presencia y también pues este cambio de espacio. Gracias. Y bueno, pues empezamos, nos llegan las primeras preguntas. Lo hacemos de esta manera para hacerlo más ágil y después ya haríamos las intervenciones. ¿No? ¿Alguien más que quiere hacer, no? Por favor, señorita. Vamos a hacer las preguntas, las intervenciones y al final también le vamos a dar la hora a María, que viene de allá, y también a Jorge, en agradecimiento también a que nos siguen recibiendo aquí en el museo. Bueno, aquí aparece la pregunta. Hay una pregunta que ahorita contesto, que es un poquito fuera de tema, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta para revertir o limitar los efectos monopólicos de la ley de telecomunicaciones? Pregunta aquí. Voy a ver si hay otra pregunta más o menos similar. ¿Ya no hay más? ¿Por qué tuvo más respuesta a la ley de comunicaciones que la energética?
Eso es buena pregunta. Sí. Bueno, la propuesta para revertir o limitar los efectos monopólicos en una ley de telecomunicaciones es simple y sencillamente la idea de privilegiar los derechos por encima de los intereses de los corporativos. ¿Sí? Si se privilegian los derechos, en esa manera se está privilegiando, en primer lugar, el derecho de acceso a Internet. Hay un 70% de la población que no tiene acceso a Internet, que no ha sido alfabetizada digitalmente, es decir, que no sabe ni siquiera cómo usar una computadora, que no sabe cómo acceder a Internet, y que hoy por hoy es un derecho internacional, no es una moda, no es una pose, no es un asunto del derecho, porque gracias al Internet se puede tener educación en línea, se puede tener salud en línea, se puede tener servicios, se puede tener hasta pareja o pareja. En fin, es difícil poner los planos por Internet, también se pueden hacer delitos, por supuesto, pero lo importante es privilegiar en primer lugar ese derecho. En segundo lugar, pues el derecho más importante de todos, que es el derecho a la libertad de expresión y a la información. Un pueblo informado es un pueblo menos manipulado. Un pueblo informado es un pueblo que es capaz de decidir de manera mucho más sensata el futuro de su gobierno. Los peores gobiernos en América Latina y en México han ocurrido justamente cuando el pueblo no está informado. Por eso les puse el ejemplo del Sintecom. La gente no quería o no sabía exactamente quién era el Sintecom, lo que nos iba a pasar. El otro derecho es el derecho de las audiencias. Los derechos de las audiencias, que son todos, de una u otra manera, somos audiencias. Vemos televisión, escuchamos radio, leemos periódicos, vemos cine, consultamos la radio, o consultamos incluso hasta los blogs. Y el derecho más importante de los derechos de las audiencias es a recibir contenidos de calidad, plurales y diversos. No, ¿de qué nos sirve tener un canal de un cablevisión, un Sky con 100 o 300 canales, en donde el 80% de los canales es televisión basura? ¿Sí o no? ¿No les pasa a ustedes eso? Sí. Ustedes están pagando por un servicio de televisión de paga o restringida y están viendo las mismas tonterías que se ven en televisión abierta. Bueno, ahí se está violando un derecho de audiencia, porque además uno está pagando, ¿sí? Derecho del consumidor también. ¿Y por qué sucede eso? Y ya les comenté, Televisa no solamente domina la televisión abierta, Televisa también domina esos canales que están en televisión restringida, ¿sí? Hay un estudio que estoy elaborando donde quiero documentar cómo es ese dominio, pero por lo menos de 300 canales de la televisión restringida que nosotros vemos, más de 50 o 60 canales son de Televisa. No estoy hablando de la repetición del Canal 2, estoy hablando de los canales de películas, Golden, todos los Golden son de ellos, todos los canales de deportes que no son Fox o ESPN son de ellos, de caricaturas, ¿sí? Temáticos, de repetición de telenovelas, bla, 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 todo eso es de ellos. O sea que les estamos pagando doble tributo. Ahí se viola un derecho de la audiencia elemental, ¿sí? El otro derecho es el derecho de los usuarios de Internet, ¿sí? Y es ahí donde está el nuevo debate que se ha dado. Los usuarios de Internet lo somos no solamente a través de una computadora, sino a través de los teléfonos celulares o los llamados smartphones. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho en primer lugar a la privacidad. En segundo lugar, el derecho a el acceso libre a contenidos. En tercer lugar,
el derecho a tarifas bajas, ¿sí? El derecho a banda ancha, ¿sí? Estamos pagando y todo el mundo, ya sabemos, nos quejamos constantemente porque se cae el internet, porque se caen las redes, porque se cae, ¿sí? Porque está lento. Pero el derecho de la privacidad incluye también que no tenemos y no puede y no tiene por qué el Estado estar guardando nuestros datos personales, incluyendo la geolocalización. ¿Sí saben lo que es la geolocalización? Los que no sepan, digan, ¿no? Confianza. Nosotros cuando tenemos un aparato de estos, ¿sí? Estamos mandando una señal a un servidor, que es el que controla el servicio de telefonía, de dónde estamos, ¿sí? De dónde nos movemos, de a dónde vamos. En términos comerciales, sirve para que nos estudien nuestros patrones de consumo, ¿no? A dónde vamos a comprar, a dónde vamos a comer, dónde vivimos, cómo nos movemos, qué nivel socioeconómico tenemos. Por eso los bancos nos están persiguiendo, ¿no creen? Porque saben por dónde andamos y qué consumimos y qué tarjetas de crédito nos quieren vender y toda la cantidad enorme de promociones que se hacen sin nuestro consentimiento. Pero también sirve para que el Estado, para que el CISEN, pues tenga las bases de datos de la población, y lo cual es mucho más fácil ahora por la tecnología. La digitalización compacta y comprime una enorme cantidad de datos, ¿sí? Ya no es necesario tener una infraestructura enorme. Pues eso es justamente la violación a la privacidad, ¿sí? Y es la presunción de culpabilidad de todos los ciudadanos, no la presunción de inocencia, como dice la Constitución, ¿no? Por ese tipo de temas fue que salieron muchos jóvenes a protestar en las calles, ¿sí? Entonces, creo que una ley que privilegie eso, a mí no me interesa saber si Televes o Televisa van a ser más beneficiados que uno que otro de la ley. Me queda muy claro que Televisa es el más beneficiado de la iniciativa de Peña Nieto, porque no le tocan ninguno de sus grandes intereses. Y me parece perfecto que toquen los intereses del Slim y que le ordenen modificar o fraccionar su enorme imperio. De todas maneras va a seguir siendo mega millonario, ¿sí? Pero hay un asunto en donde sí hay una diferencia sustancial entre Slim y Televisa. Slim, hasta ahora, no tiene contenidos, no domina la opinión pública como lo hace Televisa. Es otro tipo de monopolio, es un monopolio económico financiero. El monopolio de Televisa es un monopolio político, mediático, de contenidos, ¿sí? Que llega directamente a las conciencias de las personas, ¿sí? No a los bolsillos. Yo también llega a los bolsillos, pero es mucho más peligroso un monopolio de ese tamaño, porque ya lo vimos, ese monopolio puede definir y evitar la llegada de opciones distintas al poder político, ¿no? ¿Sí queda clara la respuesta? O sea, yo creo que ese sería un criterio. Si se defienden esos derechos, vale la pena apoyar una ley, una reforma. Si no, ni madres, ¿sí? Y hay que exigir a los legisladores que los apoyen. ¿Por qué tuvo más respuesta la ley de comunicaciones que la energética? Yo no creo que haya habido más respuesta, tuvo más repercusión en todo caso, ¿no? A nivel internacional, en un periodo muy breve. Creo que además hubo una estrategia muy perversa en el caso de la reforma energética, que además hasta le salió bien a estos cabrones. O sea, López Obrador tiene un impacto. Entonces está devastado por dentro, ¿sí? En diciembre, la sociedad desmovilizada, ¿sí? Y una campaña intensísima de por televisión para vendernos la idea de que la reforma energética iba a disminuir los precios del gas y de la electricidad, ¿no? Pero la gente les pendeja, ya se dio cuenta que ya pasó un año y no se nos ha disminuido nada, ¿sí? Siguen los gasolinazos, el gas cada vez más caro, la electricidad cada vez más cara, en fin. Creo que
jugar con el engaño a la gente tiene un efecto boomerang. ¿Sí saben cuál es el efecto boomerang? O sea, se le regresa de una manera más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede pasar y va a pasar con el caso de la reforma energética. Pero insisto, si no hay medios de comunicación dispuestos a informar, salvo una minoría, La Jornada, Proceso, Aristegui, el Chambuco, Radio Educación, todos estos medios alternativos o medios críticos o medios comerciales pero críticos, pues es también muy probable que impongan la reforma energética en su ritmo y en sus... Están jugando con fuego, ¿eh? Eso sí se los puedo decir, están jugando con fuego, porque la gente no es tonta, ¿sí? Pero sí creo que es necesario que tengamos claro en qué terrenos se mueve una reforma y la otra, ¿no? Y también hay accionistas de Televisa, de las grandes empresas televisoras extranjeras, hay monopolio mundial, hay grandes consorcios mundiales de televisión, por supuesto, CNN, Fox, el de Murdoch, pero en la ley mexicana está prohibida la inversión extranjera hasta un 43% ahora. No hay ningún grupo extranjero que tenga más del 5% en ninguna de las dos televisoras. Es decir, el problema con la verdad es que el problema con Televisa no es la participación extranjera, que no la tienen. El problema con Televisa es los contenidos extranjerizantes que tiene. Eso sí, uno prende el canal 5 y ve el 80-90% de la programación es pura serie gringa, ¿no? Ese es el problema de los contenidos. Pero en términos de accionistas, no hay accionistas extranjeros de más de 5 o 10%, ¿no? O sea, de una u otra manera Televisa es una creación 100% mexicana y al estilo mexicano, ¿no? O sea, es un Frankenstein creado por el sistema político. Tengo aquí otras. Sí, al parecer el cinismo en las televisoras dan un mensaje de victoria sobre el control de la opinión pública. Se perfila un totalitarismo en comunicaciones a toda costa. Hay una tentación, es lo que yo digo, hay una tentación autoritaria y de control, ¿no? Lo que yo veo muy difícil es que lo logren, no porque no quieran, sino porque hay un cambio generacional y un cambio tecnológico que en este caso, el cambio tecnológico hacia lo digital, los perjudica, ¿sí? Porque no controlan las audiencias como antes las podían controlar, ¿sí? Entonces creo que evidentemente hay un intento de control, hay un intento de manipulación, hay un intento de enajenación cada vez mayor, pero cada vez es menos la credibilidad que ellos tienen y cada vez es más difícil, o les resulta más difícil lograr lo que antes lograron, ¿no? Es decir, nada más comparen la época Saludoski con la época López-Dóriga, ¿sí? Muchos ya sabíamos quién era Saludoski, cómo lo odiábamos, cómo lo señalábamos, pero tenía una credibilidad enorme para un sector de la población muy grande, pues porque no había otra opción, ¿no? ¿Sí? Y porque de una u otra manera hasta como manipulador era mejor que López-Dóriga, ¿sí? Pero ahora vean ustedes en López-Dóriga, díganme, y hagan sus encuestas, no lo hagamos entre nosotros, ya sabemos lo que opinamos, pero hagan los vecinos, de 10, ¿cuántos creen en lo que dice López-Dóriga? ¿Sí? Cuando mucho, van a ser 6 de cada 10, cuando mucho, ¿sí? Y si acaso es que ven a López-Dóriga, ¿no? O a Javier Alatorre. Entonces, creo que aquí sí hay un cambio y en eso hay que todavía trabajar todavía más, no es quedarnos todos cruzados de brazos, sino trabajar todavía más en este sentido, ¿no? Tengo aquí otras. ¿Qué tanto se puede considerar
como un distractor la posible censura de Internet para desviar la atención de los temas económicos contenidos en la ley de telecomunicaciones que le interesan a Televisa? Es buena pregunta. Yo al principio pensé que era un distractor, evidentemente. Cuando hacen leyes, a veces ponen ciertos temas a negociar, ¿no? Y dicen, pusieron la parte de Internet tan absurdamente censurable y censora que dijeron, pues esto se va a caer. De una u otra manera ese era su plan, ¿no? Decir, les vamos a dar unos caramelos ahí a los de Internet, ¿no? Pero el caramelo de Internet, que eso es lo que no entienden, no está ajeno al asunto de la televisión, ¿sí? Es decir, los muchachos no van a seguir manifestándose solo porque les digan, no, pues ya no te vamos a intervenir en Internet, pues te vamos a dar las mismas chingaderas en Televisa. No, la gente está descontenta, ¿sí? Están absurdamente empeñados los del gobierno y los de Televisa en imponer una legislación que beneficie a esos intereses económicos. Entonces, creo que va a haber más movilizaciones, no menos movilizaciones. Con todo y que quieren aprobarla en la época del mundial, ¿sí? Siguen pensando que somos jodidos y son tontos y que mucha gente se va a quedar viendo el mundial. Pues van a seguir viendo el mundial los que siempre ven el mundial, y van a salir a las calles los que siempre salimos a las calles para protestar, y quizá más, ¿no? Quizá más, porque además a lo mejor la coyuntura del fútbol también ayuda a que mucha gente se movilice. Eso también hay que organizarlo y hay que convocar eso. En el 2006 hubo una propuesta de abrir el canal del Congreso a la televisión abierta, así nos daríamos cuenta de cómo dicen mentiras. Claro, de hecho, ya tendría posibilidades el canal del Congreso de ser televisión abierta, pero no lo han hecho porque Televisa y TV Azteca no les quieren dar lugar en el Cerro del Chiquihuite, que es desde donde se transmite la señal de la televisión saliendo para el Valle de México. Y bueno, como los senadores y los legisladores son tan dóciles y no se quieren pelear con Televisa, pues no han dicho nada, ¿no? ¿Sí? Con todas sus limitaciones y a veces con lo aburrido que es el canal del Congreso, creo que es un canal que ayuda mucho a entender el debate. Los que vemos el canal del Congreso por necesidad, por gusto, por politización, ahí hemos visto todo, tal cual sucede. Vimos cómo sucedió la reforma energética, vimos cómo se dio la reforma laboral, vimos cómo no se dio debate, vimos cómo Cuadro tiene razón en lo que está diciendo, que no hay debate, este es un gobierno autista, absolutamente unilateral. Y eso lo vimos en la televisión, no es un asunto, y en la televisión del Congreso, ¿no? Lo cual ahí nos indica lo poderosa que todavía es la televisión. O sea, la televisión no solamente es poderosa para manipular, también la televisión es muy poderosa para informar, bien utilizada, bien producida, bien dirigida. Una televisión es una herramienta poderosísima de cambio social, ¿no? Me preguntan, me comentan, ya están en el fraude electoral, los del PRIAN han entregado credencial del IFE de México a los extranjeros. Ese es otro tema, ¿verdad? Sí, más bien sobre el tema de los migrantes. La verdad es que yo no sé mucho de eso. Me comentan, hoy me llamaron de Televisa un joven que ya había visto la serie de Pedro Torres con Chantal Andere, que si recordaba el programa Boletazo. Le respondí, no veo Televisa. De forma burlona contestó, con razón me imaginas con el bombón que estás hablando. Ay Dios, así le dijeron. ¿Sí? Lo mediocre permea a los empleados de Televisa. No, son call centers, son call centers. Ellos contratan a unos call centers. Qué bueno que me dice esto, porque
yo creo que ellos se están dando cuenta, hay una disminución imparable del rating. Del 2008 al 2013, el rating tanto en Televisa como en TV Azteca cayó de un 84% a un 72%. Cuando la población creció, por supuesto. Es decir, cayó 12 puntos cuando la población ha crecido. Entonces, para ellos es un problema de mercado muy grave. Y qué bueno que le contestan esto. Aunque veamos, digo, yo tengo que ver la televisión que trabajo, pero también hay que verla para saber lo que están diciendo. Hay que verla de otra manera. Hay que vigilarla, hay que fiscalizarla, hay que auditarla. Por eso son las audiencias también. El término audiencias significa auditar, checar. Pues qué bueno. Pero qué bueno que les contestó eso. No, yo creo que están ellos midiendo la deserción de audiencias que tienen. Y es realmente grande. Así es. Pero qué bueno que me comentó. ¿Fue este mes? ¿Fue este mes? Hoy. Híjole, ya la geolocalizada, ya sabe que viene usted todos los miércoles al Círculo de Estudios. Y aquí está. Esa del Valle donde vive usted también es el nivel socioeconómico que ellos buscan, es el AB. Muy cerca del proceso, por cierto. Sí. No, pero es eso. Sí, sobre todo los que vienen de la del Valle, Coyoacán, Cuauhtémoc. Así es. Tiene el nivel socioeconómico de Europa y el delegado tiene un nivel socioeconómico de África. Pues ahí les tocó Fadlala, ¿no? A Cavani. Fadlala fue el delegado, que era bastante corrupto. Más que Toledo, imagínense. Sí. Me pregunta esta persona cuáles son los métodos de manipulación mediática que utilizan Televisa y TV Azteca en sus programas de entretenimiento. Esa es una pregunta muy interesante. En los contenidos se dividen generalmente en tres grandes grupos: información, entretenimiento y publicidad. Hay combinaciones: información con publicidades infomercial, que es lo que hacían, lo que hacen muchos gobernantes, o lo que hacen todas las compañías que nos venden productos milagros, y que antes ya la legalizaron, aunque vendan puro fraude, ¿no? Y en el entretenimiento también hay infoentretenimiento, que llamamos información con entretenimiento, que son los tipos canales Discovery Channel, History Channel, etc. Y hay entretenimiento con publicidad. En Estados Unidos, entre los mercadólogos, se le conoce como advertising, que es advertising, publicidad, más entretenimiento, entertainment, advertising. Eso es lo que hicieron con Peña Nieto. A ver, si alguien me pregunta los métodos de manipulación mediática que utiliza Televisa y TV Azteca en sus programas de entretenimiento, Peña Nieto es un ejemplo clarísimo de advertising. Lo introdujeron en los programas de entretenimiento. ¿Cuál es el principal programa de entretenimiento en este país? Pues las telenovelas, ¿no? De hecho, le hicieron. Así es. Sí, digo, la gaviota no es porque se hayan enamorado, digo. Se enamoró más Rosario Robles de Ahumada que Peña Nieto de la gaviota, eso sí se lo puedo decir.
Bueno, sí. Pero la subliminal. Claro, hay todo un asunto subliminal, ¿no? Hay estrategias de mercadotecnia, ¿no? Que constantemente se utilizan. A Peña Nieto le hicieron una especie de perfil al estilo Luis Miguel, ¿no? Sí, ustedes observan, es una especie de mi rey, ¿no? Y los idiotas no saben que los muchachos de menos de 25 años odian a Luis Miguel. Cualquiera que estudie audiencias se va a dar cuenta. O no lo conocen y si lo conocen les baja. ¿Sí me explico? Es decir, vendieron un producto para una generación de treintañeros cuando los votantes nuevos son menores de 25 años y representan más del 10% del padrón. Ojo, o sea, ahí también está el valor estratégico electoral de los jóvenes que solamente se comunican a través de las redes sociales. ¿Sí? Están representando un capital electoral enorme. El mismo López Obrador no sabía ni entendía por qué votaron más jóvenes en el 2012 ahora por él que en el 2006. Eso está estudiado, quizás es uno de los grandes estudios que Morena debe hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un cuento, eso es lo que yo les digo, es una revolución silenciosa, no fue en ninguna plaza de armas, ¿no? Pero se dio, se está generando, se está dando, yo lo vivo, ¿sí? Yo, un grupo de 44 años, es los que más me siguen y me consultan y me comentan son jóvenes menores de 25 años, ¿sí? Y sobre todo mujeres, que son las más activas y las más comprometidas. Ahí es donde hay un quiebre generacional. Entonces, estos métodos de manipulación mediática, en lugar de ser efectivos, resultan ridículos, porque ya constantemente se están burlando de ellos, ¿no? Y es interesante que esos métodos, aunque los sigan utilizando y sigan funcionando para un sector de la población, ya cada vez son menos eficaces para un sector más amplio. ¿Alguna otra pregunta? Primero, ya intentamos que sean muy breves. Ok. Sí. Díganos, por favor, algunos ejemplos de países en los que sí se lleve a cabo, por medio de la televisión, contenidos de provecho, educativos, de excelente calidad informativa. Sí, hay varios. Por ejemplo. Alemania derrotada de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi que fue derrotada de la Segunda Guerra Mundial, se levantó en buena medida porque tuvo una televisión pública fuertísima que se dedicó a contrarrestar la cultura racista y nazifascista, que además era y antisemita, que era una cosa muy fuerte en la sociedad alemana. La televisión alemana fue el resultado de un modelo británico, el modelo de la BBC británica, ¿sí? La parte de la ocupación, o sea, Alemania oriental ocupada, perdón, la Alemania ocupada, la Berlín que ocuparon los aliados, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Berlín era del lado soviético. Una parte, la oriental, era soviética y otra parte se dividía entre tres. Exactamente. Y la parte de medios de comunicación, los aliados, o sea, de Estados Unidos, Francia y Alemania, le dieron ese papel a Gran Bretaña. O sea, Gran Bretaña fue la constructora de ese modelo de televisión. No estoy diciendo que sea una sociedad perfecta, para nada, pero la televisión alemana, que por supuesto entiendo perfectamente cada vez que la veo, es muy difícil entenderla porque es un idioma distinto al nuestro, pero es una televisión que ayudó a construir una potencia igual a la televisión japonesa, ¿sí? Igual a la televisión española hasta una época. La transición a la democracia en España no hubiera sido posible sin la TV española, ¿sí?
sin ese modelo de televisión pública, ¿no? Que ahora ya ha degenerado en otras cosas, pero es decir, sí hay ejemplos. El problema es que nosotros, fíjense cómo, esta pregunta es interesante porque también nosotros somos ignorantes de todo el demás mundo porque tuvimos una televisión tan poderosa y tan fuertemente influenciada por la norteamericana que solo concebimos un modelo norteamericano, como el cine. O sea, el 80%, 90% de las películas que vemos en los cines son churros gringos. Y no porque no haya buen cine, sino porque así es el negocio de las distribuidoras de cine, ¿no? Y porque nosotros somos carne de cañón para todo eso que se ve. No vemos cine latinoamericano, por eso hay cine argentino buenísimo, colombiano, brasileño, español, hindú incluso, ¿no? Pero no llega a la televisión porque no es parte del negocio. Es lo que yo le comentaba. No es tanto el problema de que haya una compañía extranjera que domine Televisa, sino que los contenidos están subordinados a los gustos norteamericanos. Entonces, sí hay muchos ejemplos, incluso de países como México, es decir, con niveles de su desarrollo muy fuertes, tuvieron una televisión mucho mejor que la mexicana, incluso con empresas muy fuertes como Televisa, como es la sociedad brasileña. TV o Globo, que es un gigante, poderosísimo, se enfrentó a Lula, bloqueó a Lula tres periodos electorales y Lula le venció a todo el mundo. ¿Cómo venció Lula? ¿Cómo venció el PT brasileño a ese enorme monopolio que significaba TV o Globo? Apostándole a la comunicación alternativa. En ningún otro país de América Latina como Brasil existen tantas radios comunitarias y tantas televisiones alternativas como Brasil. Y el internet, ¿no? Brasil es un poderoso país con mucha mejor conectividad que la mexicana. Todo y que es un país muy grande, con muchos niveles de pobreza y de desigualdad, tiene una cobertura de banda ancha y cobertura de internet muchísimo más grande que México. 60% de la población tiene acceso. Cuando estamos hablando del 60% de la población de Brasil, estamos hablando del doble del territorio mexicano, ¿sí? Con toda la orografía tan compleja, ¿no?, que tienen. Entonces, ahí es donde uno ve que hay una política de izquierda, ¿sí?, que fue la de Lula, de contrarrestar. Ya no digamos Venezuela, ¿no? En fin, hay ejemplos, ¿no? Y por eso es que nos han querido vender la idea de que solo hay más ruta que no hay más ruta que la televisión. ¿Hay otra? Sí, lo que yo... Primero aquí el compañero. ¿Tres? Es un porcentaje. No es un porcentaje, es un cálculo, no es una cifra exacta, es un cálculo. Es un muestreo de alrededor de 2.900 hogares distribuidos en todo el país, a los que se les pone un audiómetro en el aparato televisivo, es un sistema de medición, y que constantemente están mandando señales a una central en donde se mide por horario, por hora, qué canal se está sintonizando, y más o menos se hace un cálculo, una proyección demográfica de cuántos hogares podrían estar viendo ese mismo programa. Es decir, también puede ser muy fraudulento el rating, ¿sí? Pero y hay también un monopolio del rating, que es el IVOPE. No hay otra empresa que haga rating en este país más que ellos. Entonces, pues, es más bien una especie como de africano, ¿no? Sí. En esa protesta contra el bloqueo de internet, pues van muchos jóvenes educados. En la protesta contra la ley de telecomunicaciones, pues nuevamente quedan marginados los usuarios de la radio, de las radios comunitarios, la tercera edad, los no adultos en el uso de computadora. O sea, no se logra una protesta más general, espontánea,
de la sociedad de abajo contra esa ley, de nosotros los proles, o sea, estamos fuera de esa revolución silenciosa de la que habla. No creo que estemos fuera. Como en toda revolución hay un grupo que avanza más. Pues porque es obvio. O sea, son los chavos acomodados de clase media que ya tienen esa conciencia. Pero no hay por qué, es decir, no hay por qué hacer un falso debate de ellos son los exclusivos y nosotros no. Yo creo que hay que convocar. No, ellos van a convocar a sus iguales, es decir, la verdad es que ellos no conocen a muchos usuarios o audiencias de radio, ¿no? Pero yo creo que hay que ir, ¿sí me explico? O sea, yo creo que hay que hacer incluso, no unas, sino varias manifestaciones de usuarios y de audiencias. Vayan o no vayan los del internet, ¿sí me explico? O sea, los que escuchamos televisión pública y los que escuchamos radio pública, tenemos que expresarnos, ¿no? No esperemos a que los chavos nos convoquen, eso no va a pasar. Vamos a convocar nosotros mismos, ¿no? Y entonces, en esa medida también se genera una expresión. Ahora, es lógico que se manifiesten más los hombres porque los trabajan, ¿no? Tienen más tiempo libre, ¿no? Que muchos de los que tenemos que trabajar o tienen que atender a su familia, etcétera, ¿no? Pero creo que hay que incorporarse, ¿no? Y pueden surgir unas cosas muy interesantes. Si como poquitos que se manifestaron en internet les hicieron caso por el impacto internacional, imagínense los que son radioescuchas. Por cierto, la radio está marginada de esta ley. A la radio la dejan prácticamente subordinada a la televisión, y la radio sigue siendo un medio muy poderoso de cambio social. Entonces, también ahí no sería mala idea, ¿no? Okay, va la compañera, luego el señor Reinaldo y luego la televisión española, nosotros vamos a con el desarrollo de los países europeos, muy toda la saga española. Tiene mucha literatura, pero unos programas que en el momento que está surgiendo el gran problema con la corrupción del aeropuerto que hicieron comprar con dinero público que era presidente mexicano. Y lo sacan como reportaje, como una campaña, pero acá es un gobierno. Entonces ellos hacen un programa y él también la compra. Es que no es hablar del monopolio de la televisión que permite esas voces disidentes. Son unos locales. Y en México no lo es. Es más, el país con todo lo que es. Así es. Sí, porque son los resultados de... Yo creo que la canción española se agotó con las NAR. Es decir, ahí es donde hubo un problema, con las NAR llega al poder la derecha española. Pero quedaron cosas muy importantes. La televisión española pública, no la Antena 3 ni la... No la Antena 3 ni las otras, sino esa televisión pública que la podemos ver si tenemos televisión restringida o si tenemos internet. Esa es muy buena, con todas sus limitaciones también. De corrupción, de impunidad o los grupos como el accidente de la Valencia, parece que los está firmando, los compra un salario privado. Sí, así es. Compañero Reinaldo. Quisiera preguntar si a través de la transparencia que se dice que hay en radio y televisión, se puede reproponer la entrada del canal del Congreso a la televisión abierta, porque como vemos, ahí hay muchas cosas que muchos no vemos y tenemos que saberlo, pero no todos tienen el canal del Congreso. Entonces en la televisión abierta todos nos enteraríamos de cómo hacen sus artimañas. Yo les sugeriría que esa demanda, como Círculo de Estudios la presenten
ante Encinas, Alejandro Encinas, que está en la comisión bicameral del canal del Congreso. El canal del Congreso ya tiene derecho a tener una señal abierta. O sea, ya podría. No. O sea, lo tendría que hacer ya sin necesidad de ley. Es decir, ya hay las posibilidades técnicas. Lo que no han querido los legisladores es presionar a las televisoras para que les den espacio en los sitios de transmisión abierta, que es el Cerro Chiquihuite. Porque las televisoras, TV Azteca y Televisa, creen que ese cerro es de ellos. Por eso está bloqueado, ¿no? Por supuesto, claro que se le da todas las señales de espacio aéreo son bienes públicos. El cerro es federal y las antenas, la autoridad puede ordenar que haya acceso, y más si es el canal del Congreso. El canal 21, lo que les ha faltado a Marcelo Ebrard y a Mancera es tener ese producto de huevos de gallina. Ese producto de gallina, pues para tener la señal abierta, el Distrito Federal no se quiere pelear con Televisa ni con TV Azteca, pues es lo que pasó. Bueno, que esto sea un objetivo para hacerlo a nivel de círculo de estudios, que no se quede en plática, en una cosa vaga, que no se quede en el aire. Y no me puedo poner de acuerdo, si hacen el escrito, me lo mandan y yo te lo planteo a Encinas. Por supuesto, con las firmas lo hacemos. Compañera Ángeles. Bueno, yo quería saber también lo del apagón analógico que ya nos decía, que ya nos va a presentar, y ahora nos lo retrasa, ¿no? Más tiempo, igual, digamos, la causa. Y otra sería, si es cierto que la esposa de Lozano ¿Es funcionaria de Televisa? Sí. Televisa también ahí, ¿no? No hay de eso, y como dicen, ahorita ya salió lo del espacio aéreo, que lo podemos exigir porque es de todos los mexicanos. Y en qué momento igual tuvieran pues, la liberación que quieren. Entonces, el Fox por 25, 30 años. 2021 vencen sus concesiones. O sea, 7 años. En el caso del apagón analógico, ¿entienden lo que es el apagón analógico? Todas las televisiones ahorita y la radio se transmiten en señal analógica, todas las que actualmente vemos, ¿no? Que es una señal que abarca un espacio de 6 MHz. Digamos que el ancho de aquí a acá son 6 MHz, es lo que necesita para poder transmitir. Esa es la señal analógica. La señal digital lo que hace es comprimir esto, que son 6 MHz, lo vuelve 1.5 MHz, ¿sí? Lo achica y se cree con mayor calidad, ¿sí? Esa es la compactación digital. Luego entonces esto se libera, ¿sí? No es que deje de servir, al contrario, se libera para nuevas señales de televisión, para nuevas señales de internet y para nuevas señales de telecomunicaciones. El apagón analógico significa, y eso, por eso es muy importante, que todo esto que se está ocupando ahora en los 6 MHz se reduzca a 1.5 y haya espacio para que haya más internet, más posibilidades de otras televisoras. ¿A quién no le interesa que suceda eso? Pues a Televisa, ¿sí? ¿Qué están haciendo? Están inventando que no hay condiciones para poder cubrir todas las plazas que habían ellos calendarizado para hacer el apagón como ya se hizo en Tijuana. También es una estratagema electoral, porque están planeando que en lugar de repartir decodificadores, hagan de cuenta que este es un decodificador que le voy a poner a mi tele, y con ese decodificador que va a estar conectado a una antena, mi señal de 6 MHz se comprime y se compacta y ya puedo ver televisión digital, ¿sí? En lugar de que son mucho más baratos, van a repartir televisores. ¿En qué año? Es en el 2015, el año electoral, ¿no? Televisores que cuestan
5 veces más que un decodificador. ¿Cómo van a repartir los televisores? A través del balón de la Secretaría de Desarrollo Social que maneja aquí. O sea, se trata de utilizar el apagón analógico. En lugar de repartir tarjetas Soriana, van a andar repartiendo televisores. ¿Sí? Pero lo peor del asunto es que les van a repartir el televisor y eso no sirve de nada. El televisor es el televisor. Lo que significa, lo que se necesita es una antena que pueda decodificar la señal analógica en digital. ¿Sí? Es muy importante, porque si no hay apagón analógico, tampoco va a ser viable la competencia de las dos cadenas. Las dos cadenas de televisión van a ser de tecnología digital. ¿Sí? Están muertos de la risa los de Televisa y TV Azteca. Pues solo el 30% de los hogares en México tiene acceso a la televisión digital. ¿Sí? O sea, no va a ser competencia real, ¿no? Es muy perverso lo que están haciendo. Es otra vez beneficiar a Televisa. Ese es un ejemplo clarísimo. Porque además no solamente impacta en la televisión, impacta en todo lo demás. ¿Sí? Impacta en todo lo que se necesita para poder tener espacio de transmisión para banda ancha en internet, para telefonía rural, para lo que comentaba el compañero de estaciones de radio o de nuevas concesiones. ¿Sí? Sí, lo impresionante de la tecnología es que ahora se ha logrado con menos la compresión digital, con menos espacio se logra más calidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué demonios tenemos que estar condenados a tener el pinche servicio telefónico malo que tenemos, el servicio de internet malo que tenemos, el servicio de televisión malo que tenemos, cuando ya, además tecnológicamente estamos muy capacitados para eso? Y todavía más, la compresión digital baja los costos, no los aumenta. O sea, es un asunto también de consumo. ¿Sí? Bueno, Paola, luego Lupita, cerramos la ronda para también darle espacio a nuestra compañera María que viene de aquí, ¿no? Bueno, entonces nada más. Signos primero Paola, luego cerramos. Perdón, y están los libros, también están en venta. Bueno, buenas noches. Retomando la pregunta del compañero de Facebook, comentaba que ponían un aparato en el audiómetro en la televisión. ¿Tiene que pedirle permiso a la persona? Sí, sí, sí. Tiene que ser con el consentimiento, tiene que levantar un padrón. Sí, 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 sí. No, pues muchas gracias. ¿Sí? Perdón. El hecho de que señor Slim no le hayan dado en los hechos de concesión para impulsionar la televisión de paga, tiene que ver con el hecho de que el señor Slim tiene poder económico, no poder político. Es decir, es porque no, tiene que ver con el hecho de que se peleó con Televisa en el 2006. ¿Y qué posibilidad hay de que den una concesión? Ninguna. Ninguna. Lo están desde el 2006. Lo están. El único capaz de enfrentar a Televisa es Slim. El único capaz de hacer que bajen los costos de televisión de paga es Slim. ¿Por qué? Por una sencilla ecuación. Hay 14 millones de suscriptores de televisión por cable en este país. ¿Okay? Y hay 19 millones de líneas telefónicas fijas en este país. Si a Slim le dan el cambio de título de concesión, ingresan automáticamente a la posibilidad de tener televisión por cable, por el mismo cable del teléfono, un universo potencial de 19 millones de consumidores. Pongamos que no son 19 millones, pongamos que son 10 millones, pongamos que son 9 millones. Eso duplica el mercado y baja los costos, obliga a bajar los costos y convierte a la televisión de paga en más importante que la televisión abierta. Entonces no es un asunto solamente de que Slim es un monopolio, no, es un asunto también
para seguir defendiendo el modelo de televisión que tenemos, ¿sí? Para que no bajen los costos de la televisión de paga y entonces la gente siga viendo televisión abierta nada más. ¿Sí? Bueno, pues un aplauso por favor. También a la compañera María Vázquez, que es de la coordinadora de la cooperativa de bordadoras de aquí a Chihuahua, Chiapas. Muchas gracias. Aquí están los libros, si queda también. Y escuchamos a María también, les pedimos que permanezcan en sus lugares para poderla escuchar. Compañeros y compañeras, buenas noches. Bueno, que voy a informar un poco lo que estamos aquí. Conocido un poco de Alfredo, por eso venimos aquí. Nosotros como organización o como un grupo de mujeres allá en Arteal de Chiapas, donde pasó la masacre. Yo soy sobreviviente, murió 9 familias, por eso allí empezaron a trabajar, empezamos a trabajar por la artesanía. Por eso venimos aquí, aquí está la artesanía afuera, ahí están todos los productos, es todo trabajo, todas las mujeres, como estamos trabajando en una cooperativa, estamos trabajando como 7 comunidades. Eso es todo, compañeros y compañeras. Si gustaría ver, conocer las artesanías o quieren apoyar a las mujeres de acá y como somos sobrevivientes y nosotros como organización de las saludes. Es todo, compañeros y compañeras. También nos invitamos para la siguiente semana, que es la presentación del libro Tú y yo coincidimos en la noche terrible. Y bueno, nos acompañarán, que hacemos la exposición de los bordados que estuvimos realizando. Y también les invitamos a que vengan a conocer el Museo de la Casa de la Memoria Indómita, tiene diversas actividades. Y también que apoyemos con el consumo del café, los pasteles. Y agradecemos a Jorge también el apoyo que nos brinda para estar cada 8 días. Y pues les agradecemos su presencia y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, compañeros.